Este martes, el de la entrante semana, es clave para un debate central hoy en Colombia. La reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que pretende específicamente, y luego de revisar la posibilidad de recaudo, obtener 20 billones de pesos para financiar los programas de desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros asuntos. Y decimos este martes es clave, compañeras, porque pasará a votación en medio aún de iniciativas de sectores del Congreso, pero también sociales y económicos, de hacer nuevas reformas, de revisar algunos artículos que consideran esos sectores pues son dañinos para la sociedad colombiana. Recordemos que esta discusión arrancó con 25 billones de pesos, ese era el recaudo que se tenía presupuestado, ya se ha bajado a 20 billones de pesos, pero también pues se han eliminado algunos artículos como el tema de las pensiones altas, que lo hablábamos durante esta semana. Vamos a ver si se mantiene ese objetivo de recaudo ya en 20 billones de pesos, y también pues la discusión que se ha planteado frente a los impuestos que se cobren a las iglesias. También la forma en que se cobrarían los impuestos a los productores de hidrocarburos es un tema central que ha también encendido la discusión desde diferentes sectores, y también, por supuesto, pendiente los apoyos de las diferentes bancadas, porque recordemos que en los últimos días el Partido Liberal ha sido muy crítico con esta reforma. Dice César Gaviria, el director de ese partido, que no se debería recaudar más de 13 billones de pesos. En fin, ahí está todo puesto sobre la mesa, y como dice usted, Felipe, este martes es día clave. Por supuesto, y por eso a esta hora contactamos en la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques. Bonita es, muy linda es la ciudad de Bucaramanga, la capital de Santander. Allá está el representante de la Cámara por Antioquia, Óscar Darío Pérez Pineda, que sin duda no solo es uno de los más juiciosos en el estudio de las iniciativas económicas, es uno de los más expertos en Colombia, pero por supuesto hace parte de este debate. Representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, buenos días, nos alegra saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes allá y a todos mis paisanos. Un abrazo, representante, y gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo está el ambiente en estos momentos previos a la votación del próximo martes? Pero sobre todo, ¿usted considera que ese articulado aún hay que revisarlo, que hay que hacerle modificaciones a la propuesta que en este momento se tiene para votación? Sí, realmente, Felipe, el ambiente es un ambiente candente, difícil. No será fácil, pues, nunca hablar de tributación. Cuando se habla de tributación es hablar del bolsillo de la gente. Entonces siempre hay un ambiente encendido. Realmente ustedes creo que han tocado unos puntos centrales. Faltan los debates en las plenarias. Yo creo que tendrán que haber modificaciones al texto. Hasta ahora los ponentes hemos hecho cambios apreciables, pero todavía no suficientes. Ustedes hablaban del impuesto a las iglesias. Precisemos eso. Las iglesias hoy pagan impuestos por las actividades comerciales y de servicios, no por el culto. El culto está excluido por concordato, eso es un tratado superior, es un tratado internacional que se aplica a todos los cultos. Entonces la idea intermedia que se ha venido abriendo paso es que las iglesias, cuando tengan actividades diferentes al culto, es decir, actividades comerciales, no sé, bazares, arrendamientos de locales, alquiler de salones, etcétera, si el producto de esas actividades lo aplican a, digámoslo, a actividades meritorias, sociales, ayuda a los ancianos, a la educación, a los niños, es decir, si cumplen con un objeto social, con esas utilidades, pues tampoco quedarían gravadas. Cosa distinta si esas utilidades se van a capitalizar o los bienes de la iglesia o los bienes de los pastores o los que dirigen las iglesias, en cuyo caso sí deberían quedar como grabadas. Y lo mismo dicen ustedes sobre el tema de hidrocarburos. Ese es el punto más complejo que tiene la reforma. Hoy la reforma tiene realmente de 20 billones de pesos, 10 billones lo va a aportar el sector de hidrocarburos y minería en general.
El gobierno no quiere ceder en que las regalías no sean deducibles y además está imponiendo una sobretasa muy onerosa para cuando el precio de esos bienes esté de cierto umbral hacia arriba. Ese es un factor bien complicado porque afecta enormemente a Ecopetrol, afecta el desarrollo de un sector que atrae muchísima inversión al país y yo creo que ahí van a tener que haber cambios. Y también deben haber cambios en lo que ustedes están mostrando, en los alimentos que llaman ultraprocesados y en las bebidas azucaradas. Sin lugar a dudas, la definición que tienen de los alimentos que quedarían grabados a hoy no incluyen solamente la galletería y no incluye solamente los comestibles de paquete como las papitas, los chitos, no, incluye muchísimas más cosas, incluye los derivados lácteos, quesitos, quesos, cuajadas, yogur, incluye, por la definición, incluye el pan. Entonces el ministro salió presuroso a decir, no, es que eso lo vamos a excluir. Bueno, hay que excluirlos de la definición, porque no podemos dejarle eso a la interpretación de los funcionarios de la DIAN. Acuérdense lo que pasaba con el salchichón, con la mortadela, con las salchichas, con la butifarra, etcétera, con la morcilla. Así que esos impuestos que llaman saludables, sin lugar a dudas, van a afectar a las personas de menos recursos como si ya la inflación no fuera un martillo suficiente. Representante, frente a esa meta de recaudo que hoy se mantiene en los 20 billones de pesos, ¿usted cree desde su curul que se debe bajar esa meta teniendo en cuenta las modificaciones que se puedan registrar? Por supuesto, se debe bajar. ¿A cuánto? Y yo estoy de acuerdo con el presidente Gaviria, eso debe estar entre 12 y 14 billones de pesos, entre otras cosas, porque es que por recursos no puede quejarse el gobierno, por recursos de lo que le dejó el gobierno anterior, con una economía creciendo al 10.7 el año pasado y al 9% en el primer semestre, con una inversión extranjera llegando a 9.000 billones de dólares en los primeros 6 meses de este año y con unos ingresos petroleros y mineros incrementados apreciablemente durante el primer semestre. Las solas utilidades de Ecopetrol fueron 17 billones en 6 meses, cuando en el 2021 en su totalidad, en los 12 meses fueron 16.7 billones. Y los recaudos adicionales de la DIAN, su lucha contra la evasión y la ilusión, no se dejan esperar. A agosto llevábamos recaudado más de 26 billones adicionales. O sea que una reforma de 13 billones, 14 billones es, en nuestro sentir, más que suficiente. Pero el gobierno se ha puesto como una meta infranqueable los 20 billones de pesos y nos ha dicho, no, yo les cambio lo que quieran, siempre y cuando ustedes no me rebajen el recaudo. Rebájenme aquí y me dicen de dónde suben. Ustedes ven que nosotros tenemos zonas francas en Antioquia, en Río Negro tenemos zonas francas, en Urabá, las clínicas como el Hospital San Vicente de Paúl en Río Negro, la Clínica Panamericana en Urabá y en otros, son zonas francas. Y hemos dado una lucha y una pelea enorme porque prácticamente las querían acabar. Hasta ahora creo que las vamos a salvar. Así que eso de los 20 billones de pesos no se debe volver un punto de honor, porque sin lugar a dudas nos debemos hacer una pregunta. ¿Dónde es mejor el dinero público o el dinero? ¿En manos del sector público, que tiende muchas veces a gastarlo ineficientemente, o en manos del sector privado que produce desarrollo económico, social y genera empleo? Representante Oscar Darío Pérez, en ese punto que usted destaca frente a los hidrocarburos, que como usted bien lo dice, pues afectaría directamente a Ecopetrol, ¿qué reforma tendría que introducirse? Y además es preocupante porque usted dice que el gobierno está muy reacio a ceder en ese sentido. Pues la primera reforma es aceptar que las regalías sean deducibles. Es que las regalías son un gasto necesario para producir la renta. Yo no entiendo por qué no le permiten la deducibilidad de las regalías. Es un punto de terquedad del gobierno. Vámonos a otro ejemplo, las empresas de telefonía celular. Ellas también pagan una cuota por utilizar el espacio electromagnético y eso es deducible del impuesto.
porque si no hubiera espacio electromagnético, pues no habría telefonía y entonces no habría ingresos. Lo propio se puede decir del petróleo, del carbón, del gas. Es que con esos combustibles no se puede jugar. Miren los efectos, los efectos. $1 casi a 5.000 millones de pesos. Perdón, a 5.000 pesos. ¿Por qué? A 5.000 pesos. Bordeando pues los 5.000. ¿Por qué? Por esos anuncios del gobierno. Es que los mercados son muy sensibles y que no va a haber más exploración hacia el futuro. Ya están reversando la medida, gracias a Dios. ¿Cómo nos vamos a sentar nosotros en la riqueza que tenemos en materia de hidrocarburos, en materia de gas? Y esos mensajes de extinguir una industria a base de impuestos, mire, como estuvo presentada la reforma en un principio, o sea que hasta ahora no se ha modificado, la tasa efectiva de tributación del sector de hidrocarburos y de minería en Colombia pasa del 61% al 85%. Así que inversionista va a venir, pues se va para otro país, se va para México, o se va para Ecuador, o se va para, qué sé yo, para cualquier país que le dé más condiciones, no solo de estabilidad jurídica, sino de rentabilidad. Así que las consecuencias no se han hecho esperar. Ustedes han visto la acción de Ecopetrol, a cuánto se puso, y el gobierno está jugando con fuego, porque si yo extingo Ecopetrol, pues no me va a dar ni dividendos ni impuestos, y Ecopetrol ha padecido esta enorme equivocación de ese sector en la reforma tributaria. Miren la acción de Ecopetrol hoy. ¿Cuánto valía en junio? Valía 3.200 pesos. ¿Y hoy cuánto vale? 2.000, 2.100, no sé cuánto. Es una cosa muy grave. Ecopetrol, su patrimonio también lo viene reduciendo. Entonces, está bien que el gobierno dé el viraje, que permita la exploración y la explotación hacia futuro, y además que no grave tan severamente este sector, porque sería una forma de extinguirlo. Y está bien que el gobierno nos dé mensajes, que es que quieren descarbonizar la economía, pues a eso lo apuntamos todos. Pero Colombia, a los efectos de gas invernadero, le aporta el 0.4% del mundo. El 0.4%, nosotros somos marginales, y de ese 0.4%, el 60% es la deforestación de la selva y las malas prácticas agropecuarias, no es ni siquiera la explotación de hidrocarburos. Entonces esa ideologización del sector de hidrocarburos me parece que es muy grave y muy nefasto para Colombia. Ese sector congresista energético es supremamente sensible porque impacta toda nuestra economía, pero además la forma como el mundo nos mira. A propósito de eso, ya que esta conversación se fue hacia allá, incluso hacia Ecopetrol, le contamos los televidentes hace un rato que fue ratificado en la presidencia Felipe Bayón. Ese es un buen mensaje. ¿Usted cómo asumió la ratificación de Bayón como presidente de Ecopetrol? Maravilloso mensaje, porque es que Ecopetrol ya no es una empresa solamente de petróleos. Ecopetrol ha venido diversificando su portafolio. Ecopetrol es el dueño de ISA. Ecopetrol está contribuyendo enormemente a la transición energética. Ecopetrol es un enorme activo de Colombia para el mundo. Miren, una pregunta bien sencilla. En Colombia paró el gobierno los pilotos de fracking. Y saben, yo creo, ¿por qué los paró? Porque de pronto iban a resultar exitosos. Iban a resultar de que eso no afectaba el medio ambiente como lo están pregonando. Entonces dijeron, no, antes de que nos pase eso, parémoslo, porque eso fue una promesa de campaña. Pues Ecopetrol explota en los Estados Unidos, en Texas, es uno de sus negocios, explota por la vía del fracking. Y se ha vuelto esa una de las más importantes fuentes de negocios de Ecopetrol. Así que Ecopetrol es una maravilla, y que el doctor Felipe Bayón continúe es una muy buena noticia. Esperemos que se pueda enderezar el rumbo, que la nueva junta, válgase decir, el doctor Saúl Catán, la doctora Mónica de Grey, las personas nuevas que llegaron, el doctor Gonzalo Hernández, son personas acreditadas, estudiosas. Es que no solamente podemos decir que lo bueno era lo que había, no, hay gente muy buena allí que ha llegado, y que esta empresa, que es un tesoro de los colombianos, mire lo último que encontró Ecopetrol en las costas Caribe, fuera del continente, offshore. Encontró a Uchuva 1 y Gorgon 2, que son unos pozos
O sea, son unas fuentes de producción de gas enormes que nos van a ayudar muchísimo para aumentar la seguridad energética. No olvide que 37 millones de colombianos todos los días cocinan con gas y tenemos una factura de gas en Colombia promedio entre 20 y 30 mil pesos. Si no tuviéramos Ecopetrol y no tuviéramos la industria de gas en Colombia que tenemos, esa factura valdría 5 o 6 veces más. Así que cuidemos ese tesoro.